Ese chico es uno que decide saltar hacia la libertad sin plantearse si por el camino va a perder mucho. Bueno, yo empecé en la música en realidad cuando tenía 9 años, que me metí a clases de piano. Lo que pasa es que me topé con el conservatorio. Y entonces hubo una época en la que casi que medio odiaba todo lo relacionado con la música, porque para mí la música eran libros de Chopin y cosas así, y una imposición, sobre todo, más que autores en concreto, una manera de enseñar que a mí me bajó la libido musical. Pero ocurrió que a los 13 años un profesor en el colegio que era de inglés en realidad, pero que para sacarse 4 chavos más, me imagino, pues en los recreos el tío ofrecía clases de guitarra para los chavales, ¿no? Pues en vez de recreo, clases de guitarra, entonces yo me apunté a eso. Y a partir de ahí fue cuando empecé yo a encontrarle otra cosa al tema musical. Yo en el año 91 tenía 12 años, 13 años, y entonces ahí me pilló Nirvana, me pilló Pearl Jam, todo el tema de Seattle. A partir de ahí, pues en casa, autodidacta, y hasta que me fui a vivir a Madrid. Y en Madrid, que tenía yo como 18 recién cumplidos, bajé a Madrid y ahí empecé mi primera banda, que fue Bass Station. Ejercí el rol de frontman también, o sea, yo cantaba y tocaba la guitarra y bueno, la verdad es que a nivel de estilo musical sí estaba bastante cerca a Chico, en el sentido de que, claro, quizá por la inocencia del momento y que no tienes nada que te condicione, compones lo que te sale. Y con esa formación sacamos 2 discos, que fueron North y Play. En el 2002 empecé con Degenere, y Degenere vino para arrasarlo todo. Para empezar, tocaba la batería sin saber tocar la batería prácticamente. Nos daba igual lo que pasara en el escenario, daba igual, componíamos en el escenario prácticamente. Entonces, de repente tocaba Charlie, que era el guitarra, decía, a lo mejor hoy me da por empezar un tema en el escenario, y entonces decíamos, vale, perfecto, pues tira. Fue una banda que me sirvió de muchísimo. Entonces, ahí en ese momento fue cuando Charlie me propuso, Charlie, que era la guitarra que improvisaba en los directos, me propuso hacer un grupo de rock en español. Y el invierno en tierra, flores se marchitan, nada crece en mi jardín. Que era Días Extraños. En Días Extraños, el que componía sobre todo era Carlos, era Charlie. Yo arreglaba los temas, estuvimos muy pendientes de todo el tema compositivo. Yo a la vez estaba aprendiendo, estaba estudiando sonido y mastering de audio y armonía moderna y educación auditiva, ritmo. Fue una época de mucho aprendizaje, no solo a nivel de disciplinas musicales y todo este tipo de cosas, sino también desde un punto de vista de lo que es la industria musical.
evolución de Días Extraños pasamos a... Lo que ocurrió fue que apareció la oportunidad de entrar en contacto con la industria musical desde un punto de vista más profesional. Y Algunos Hombres Buenos fue una etapa en la que realmente aprendí mucho de lo que no quería hacer. Porque aparte de la parte profesional y de aprender a tocar y de todo el tema de estudio, de grabación, la exigencia, que eso está muy bien porque eso me ha hecho crecer como músico, pero había dejado una cosa de lado que para mí es lo más importante en este momento, que es el decidir si expreso o cómo expreso, si expreso lo que yo realmente siento. Y a veces río, pero nunca me encuentro, estoy perdido. Entonces, bueno, a partir de ahí ya salimos de Algunos Hombres Buenos, rompimos con la compañía y reformamos Días Extraños. La banda era la misma, lo que pasa que compusimos canciones nuevas, grabamos un disco nuevo. Y muy bien, lo que pasa que bueno, seguía sin ser lo que me sale a mí de dentro y me coincidió con mi vuelta a Santander. Casi nada más volver a Santander, me llama Chema, que es un amigo de toda la vida, que resultó ser el bajista de Canto del Loco con el tiempo, y me cuenta que tiene un contrato para hacer un disco y que necesita gente para hacer un disco y un proyecto nuevo, que quiere contar conmigo. Quiero que me hables del pasado, no quiero que me lleves al sur. Lo siento, pero... Sí, hicimos el disco de Belgrado. En Belgrado hicimos... fue un experimento que estuvo muy bien porque realmente nos juntamos Inés, que era la vocalista de Belgrado, y amiga también, compañera de trabajo. Nos juntamos los tres y compusimos un disco entre los tres absolutamente, o sea, letra y música. No te das cuenta, pero hay algo que ha cambiado ya. Hoy no tengo tiempo de jugar. Pero seguía sin ser lo que a mí me salía de dentro, y entonces ya hubo un día en que tomé la decisión, me acuerdo que fue después de un bolo en Olivenza, que está en Badajoz, que vinieron a vernos como 5 personas o algo así, y ahí dije, creo que prefiero, para que me vengan a ver 5 personas, prefiero hacer realmente lo que me gusta a mí y dejarme ya de mandangas. Y ahí fue cuando decidí, chico. Take me down to the bottom. And pull me back as another. And in the meantime, as a wallow. Juntar a la banda de Chico realmente es una cosa que no me llevó mucho trabajo, porque yo ya tenía el proyecto de Chico pensado hacía tiempo, tenía ganas de hacer algo así, componer lo mío, a mi manera, y para eso me hacía falta que mi relación con la banda no fuera estrictamente musical, profesional, sino que hubiera un vínculo también emocional. Y entonces pues ya poco a poco en mi cabeza fui creando un mapa de la gente que me podía acompañar. Por ejemplo, Héctor Gárate, que es también guitarrista de la banda Lunática, que llevan tocando ya como creo que 17, 18 años juntos. Es un músico que yo conocí hace tiempo. La banda Lunática hacían y hacen cosas que me gustan mucho y que están muy cerca de lo que yo he escuchado y lo que a mí me sale un poco de dentro. De hecho, he tocado con ellos un año la batería. Yo conozco a Mario desde hace muchos años ya, lo que pasa es que por cuestiones geográficas nunca pudimos hacer nada estable juntos.
Entonces, a raíz de que él se viniese a vivir a Santander, pues surgió esa posibilidad. Él llevaba tiempo comentándome que tenía ganas de hacer un proyecto personal y me ofreció la posibilidad de formar parte de ese proyecto, al cual yo, sin dudar, pues dije que sí, porque tenemos la misma visión de las cosas, tenemos los mismos gustos musicales y nos entendemos muy bien, tanto musicalmente como personalmente, entonces lo tuve muy claro. Con Poti me pasó algo muy curioso, como todo con Poti. Yo a Poti lo conocí oficialmente en una fiesta en la playa de Mataleñas. Yo no sé si sería el año 2003 o por ahí. Y me acuerdo que me puse a tocar, claro, era ya muy tarde, casi ya muy pronto. Y me puse a tocar, había una guitarra por allí, me puse a tocar Nutshell de Alice in Chains, un tema de Alice in Chains. Y entonces me acuerdo que acabé de tocar y dije a los que había por allí, porque había gente que yo conocía, gente que no conocía y tal, entonces, y de repente a este tío que estaba allí le dije: ¿tú te imaginas, tío, llegar a un local de ensayo con este tema y decir, chicos, mirad lo que tengo? ¿Qué cara se te queda, no?, al resto de la banda. Entonces como que ese comentario a él se le quedó y ese fue como mi contacto con Poti inicial. Bueno, pues Chico es una banda de rock fundada por Mario de Inocencio y que fue formando poco a poco, reclutando a gente allegada y, como es el caso, que nos une una relación un poco más larga que solo la banda Chico. Luego poco a poco fui entrando en el universo Poti y joder, qué guay es poder tener a un tío así en la banda, ¿no? O sea, eso para empezar. Pero es que luego también el tío tiene una sensibilidad no solo musical, sino a todos los niveles, que está fuera de lo normal. O sea, es un tío fuera de serie. Llegó un punto con la banda que necesitaba añadir un elemento que aportase al sonido, aparte de un punto de complejidad, también la posibilidad de añadir capacidad dinámica en la banda. Entonces, bueno, como me planteé meter un teclado para hacer esto, pues en ese momento en el que yo ya estaba acabando de formar la banda, y sobre todo en mi cabeza, más que nada, no había hablado con nadie todavía, pero estaba ya casi la cosa a punto de caramelo, estaba yo girando con Belgrado. Y en esa gira venía con nosotros Nacho Sistal. Estábamos en la furgo un día y le dije: oye, Nacho, estoy pensando en montar una banda con temas míos que tengo ya compuestos unos cuantos y tal, y le propuse meterse en la banda y él me dijo que sí. En la banda empezamos a la batería con Chete Segura. Chete Segura es como mi hermano a nivel musical. Chete Segura me ha acompañado en Algunos Hombres Buenos, me ha acompañado en Belgrado, a nivel musical, quiero decir, me ha acompañado durante el resto de mi vida, desde que tenía yo 25 años hasta ahora más o menos, hemos compartido la vida, ¿no? Entonces, bueno, Chete venía de había tocado aquí en la escena noventera de Santander, en grupos de punk. Luego estuvo en Bilbao tocando con bandas también, luego en Madrid, y luego me la encontré yo. Después de un tiempo, Chete, por motivos personales, tuvo que irse de Santander, y entonces hubo que plantearse la historia de conseguir una batería para la banda, pero claro, tenía que reunir todas estas características que no eran tan fáciles. No era tocar muy bien la batería y ya está, sino también tenía que reunir una serie de requisitos que iban desde el plano personal hasta el estilístico, ¿no? Yo justo un poquito más adelante yo ya estaba tocando con La Sonrisa de Julia, estaba en contacto con esta gente de La Sonrisa de Julia, y le propuse a Raúl Delgado
que entrase en la banda. Antes de formar parte de Chico, tuve 2 ocasiones de estar con ellos. Una fue aquí en el estudio, cuando pasé por aquí y vi cómo grababa Ángelo María, y entre una toma de una canción y otra salieron a saludarnos, simplemente fue darnos la mano, conocernos, y ellos siguieron trabajando en sus canciones y yo me fui. La segunda ocasión fue viéndolos en un directo. Mario me invitó al concierto, yo tenía muchas ganas de verlos en directo, iba a grabar alguna percusión con ellos en el disco, me habían invitado y bueno, me apeteció también ver en directo cómo encaraba las canciones, y nada, estuve en un concierto suyo, me gustó mucho, lo disfruté mucho, y justo después del concierto fui al camerino a estar con ellos, a darme una cerveza, charlar, y pude hablar un poquito con todos ellos. Una vez que ya después grabé las percusiones y que ya me ofrecieron formar parte del grupo o hacer un intento de tocar juntos y a ver qué pasaba, fui al local y estuvimos tocando, y personalmente enseguida funcionó. Musicalmente era un poco más difícil porque yo tampoco conocía mucho las canciones y al principio a veces cuesta, pero bueno, yo creo que rápidamente compenetramos. No, es más fácil bajarla que subirla. Bajarla para caer. Sí. Nosotros, a la hora de decidir en qué estudio grabábamos o cómo planteábamos la grabación del disco, no fuimos los que elegimos a Boometer, sino que Boometer vino a nosotros. También es verdad que yo con Javeta, que es el propietario del estudio y del sello Artimaña, yo tengo una relación ya previa, he trabajado produciendo otros discos de otra gente. Pues Chico es un grupo que me mola, pero además con Mario yo había tenido ya experiencias previas, habíamos trabajado en varios proyectos y es un tío con el que se puede trabajar con bastante facilidad, tiene las cosas claras. Y el grupo, la formación Chico, bueno, si bien era bastante incipiente, ¿no?, en el momento en el que empezábamos a trabajar el proyecto del disco, a mí me pareció que era un grupo que estaba aportando algo que en ese momento yo no veía que hubiera nadie que estuviera tocando ese estilo musical en Cantabria, ¿no? Y sobre todo nadie que lo hiciera con la solvencia con la que lo estaban haciendo estos tíos. Yo enfocaba además un proyecto en el cual me interesaba grabar a un grupo en directo. Y mira, parece una bobada, pero no muchos grupos son capaces de hacer eso. Por lo que sea, por las circunstancias que sea, por el nivel técnico de los músicos, por la complejidad de su repertorio, por lo que sea, ¿no? Y este caso yo lo veía factible. Una canción del disco de Chico sería difícil, pero bueno, si tengo que elegir una, pues igual elijo This Is Goodbye porque cuando no siempre pasa, es verdad, pero que normalmente cuando la tocamos y sale como tiene que salir, te llega como a la fibra y sientes cosas, incluso a veces no llorar, pero casi. Con la que me quedo sería Ángelo María, pero por un motivo, os cuento la historia. Hace un año, más o menos, yo conocí a Mario, el fundador de Chico, porque entró a formar parte de La Sonrisa de Julia, al grupo al que yo pertenecía. Y ahí nos conocimos, nos empezamos a hacer amigos y me habló de su proyecto Chico. Y un día, cuando él estaba grabando aquí en el estudio, yo me pasé con Marcos, mi compadre de La Sonrisa de Julia,
a ver a Javeta, el dueño de este estudio, y justo cuando entramos en el estudio estaba Javeta aquí y estaban ellos grabando una toma de Hello María. Y yo llegué y estaban por la mitad de la canción, recuerdo, y sonaba brutal. Directamente me llevó a aquella época de esta que hablamos, ¿no? Y fue como, wow, una banda así, después de hace mucho tiempo, no escuchaba nada parecido. Yo creo que del disco me quedaría con In Gravity, que es la primera canción, la que lo abre, y también es la primera que grabamos. Y fue por eso, nosotros vinimos aquí al estudio con idea de esa tarde, una tarde un poco corta, poco tiempo, de ir, bueno, pues vamos a hacer una primera toma de contacto, buscar un poco de sonido, con los hearbacks, a ver cómo nos ponemos cómodos, y ir viendo qué pasa para el día siguiente ya empezar la grabación en serio, ¿no? Entonces hicimos una primera prueba con In Gravity, probamos, salimos aquí fuera a escuchar cómo sonaba, volvimos a entrar dentro, corregimos un par de cositas en cuanto a amplis, escuchas y demás, y volvimos a grabarla. Y no sé cuántas veces lo hicimos eso, 3, me parece que fueron 3 veces. Salimos fuera, lo escuchamos y dijimos, pues si esto ya está, creemos que ya ha salido, ya tenemos una, no pensábamos salir con nada ese día de aquí, y salimos con una que es en la que más relajados estábamos, despreocupados, y éramos nosotros mismos en estado puro, porque estábamos como si estuviéramos en el local de ensayo tranquilamente, y yo creo que por eso me quedaría con In Gravity. De lo que es el presente y donde estoy ahora, quizá me quede con Closing Time, porque en realidad el disco ha sido un camino de introspección y de autoconocimiento y de necesidad de avanzar, y Closing Time ilustra la salida de una época bastante oscura de mi vida, y entonces pues preferiría quedarme con ese tema para si tuviera que decidir. Hemos sido, chicos, muchas gracias. Muchas gracias.